Bienvenidos a la tercera parte de esta serie llamada Amor Inigualable. En las dos primeras partes de esta serie vimos cómo el amor inigualable de Dios se manifiesta profundamente desde la condición en la que nos sacó y en el medio mediante el cual nos sacó de esa condición, que no fue otro que entregar a su propio Hijo amado Jesucristo. Vamos a ver el verso base de esta serie nuevamente, que está en Romanos 5, verso 10. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Entonces, la esperanza es que además seremos salvados por su vida, como dice este verso. Hoy veremos tres consecuencias maravillosas que tenemos en nuestra vida gracias a este amor inigualable de Dios. Primero, vamos a ver que tenemos una visa asegurada. Segundo, vamos a tener que tenemos un viaje cancelado. Y tercero, vamos a ver que tenemos una visa al verdadero hogar. Para mi luna de miel tuve que viajar por trabajo 3 semanas a China. Y la condición era que la segunda semana iba a poder tomarla para descansar con mi esposa y tomar mi luna de miel. Trabajamos la primera semana en China y la segunda semana fuimos a Tailandia, para luego tener que volver a trabajar nuevamente la tercera semana a China. Cuando estaba pocos días antes de terminar mi luna de miel y volver a trabajar a China la última semana, estaba revisando mi visa y de pronto me di cuenta que en la visa que tenía para China decía número de entradas 1. Y yo decía, tengo solo una autorización para entrar a China y ya la ocupé cuando fui la primera semana, entonces no tengo para entrar la segunda semana. Como esta era una semana muy importante de trabajo y además era el lugar desde el cual volvíamos a Chile, obviamente nos pusimos muy nerviosos, estábamos muy ansiosos y llamé por teléfono a la agencia de viajes que vio todo esto y dijo, si no se preocupen, no hay problema porque no les van a exigir la visa si ustedes vuelven por Hong Kong. Y esto claramente era una explicación muy absurda a lo que estaba ocurriendo. Entonces estábamos todo el rato con esta incertidumbre de qué iba a pasar. Además teníamos este viaje de Tailandia a Hong Kong y el vuelo siguiente salía 1 hora y cuarto después hacia Shanghái, hacia China. Y durante esa hora y cuarto teníamos que resolver cómo supuestamente viajábamos a China sin visa. Entonces resulta que llegamos al aeropuerto en Tailandia y obviamente nos chequearon solamente hasta Hong Kong. Cuando estábamos en el vuelo, estábamos sin saber qué hacer. Fue el vuelo más nervioso e inseguro que hemos tenido en nuestra vida. Sin saber lo que íbamos a hacer cuando llegáramos. Estábamos llenos de nerviosismo, llenos de inseguridad. A momentos pensábamos, sí, obvio que vamos a poder, si nos dijeron esto, es obvio que de alguna u otra manera se puede entrar por ahí. A otro momento en el viaje decíamos, no, es obvio que es imposible, absurdo, vamos a quedarnos parados en Hong Kong, no vamos a saber qué hacer, no vamos a poder entrar. Entonces así estábamos uno y otro. El avión aterrizó y estábamos ahí con zapatilla de clavo esperando que abrieran la puerta para correr y ver qué tratar de hacer. Pero justo cuando iban a abrir la puerta, miro a la Pau y le digo, amor, tú tenés claro que estamos perdidos, ¿no? Y la Pau me dice, sí, lo tengo claro. Bueno, entonces vamos a tener que orar nomás, porque la única forma de que podemos resolver esto es con un milagro, ¿no es cierto? Entonces oramos y abrieron la puerta del avión, salimos y de repente en la puerta del avión había una mujer con un cartel que decía Mr. y Mrs. Concha. Y nosotros como, ya anda mucho. Yo sabía que esa mujer era Dios respondiendo a nuestras oraciones. Nos dijo, bueno, sabemos que ustedes no tienen visa para entrar a China, así que yo lo voy a ayudar, les vamos a tramitar su visa para China en 24 horas, les cambiamos su vuelo para mañana mismo a esta misma hora sin ningún costo y les tenemos una habitación en el hotel del aeropuerto para que puedan pasar esta noche. Fuimos con ella, nos llevó por ese gigante aeropuerto que había que tomar metro para ir de un lugar a otro, la fila de policía era impresionante y lo único que hacíamos era simplemente ir atrás de ella y ella mostraba una credencial y nosotros pasábamos sin hacer fila en ningún lugar. En 30 minutos, después de que nos bajamos del avión, estábamos sentados en la cama del hotel del aeropuerto, mirándonos con mi esposa sin saber qué había pasado.
Pero claramente Dios había hecho un milagro. Y muchos cristianos viven su vida de la misma manera que nosotros vivimos ese nervioso y angustiante viaje en avión. No están seguros si tienen o no la visa necesaria para entrar a la vida eterna junto a Dios. Van a lo largo del viaje de sus vidas preguntándose si son salvos o no, si van cambiando de opinión según las emociones del momento, según ha sido su desempeño esa semana. Y vemos que este viaje de inseguridad no es el tipo de viaje que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Porque aquellos que realmente han puesto su confianza en el Señor Jesucristo, sus vidas están escritas en el cartel a la puerta de sus vidas. Tienen una visa asegurada y van a ser llevados con seguridad a la vida eterna gracias a las credenciales de Jesucristo. Veamos nuevamente nuestro verso lema. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él, mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida? Si el amor de Dios fue tan grande como para habernos reconciliado siendo enemigos y mediante la muerte de su Hijo, y a pesar del gran amor que Dios vimos que tenía por su Hijo Jesucristo, con cuánta mayor seguridad es que vamos a ser salvos gracias a Él. Pablo nos muestra que la visa a la eternidad para aquellos que han puesto su confianza en Él es algo seguro y no un vaivén según nuestro estado emocional. Mira lo que Juan nos muestra en 1 Juan 5:13. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Jesús también nos muestra esta seguridad. Mira Juan, capítulo 10, versos 27 al 29. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Pueden haber altibajos en nuestra vida emocional, en nuestra vida espiritual, pero estos altibajos no nos van a arrebatar de las manos de Dios tal como Jesucristo lo dijo. La salvación que llega y luego se va y luego vuelve y luego se va no aparece en la Biblia. Hay cristianos que encuentran aberrante que nosotros digamos esto. Pero no hay en la Biblia muestras de una salvación que se vaya y que venga y que vuelva y se vuelva a ir. No hay ningún ejemplo de alguien que fue salvo, luego perdido, luego salvo y luego perdido de nuevo. Dios tiene el poder no solo de salvarnos, sino también el poder de no permitir que caigamos de sus manos. ¿Tienes temor a la muerte? ¿Tienes temor a esas noticias del fin del mundo? Entonces, si tu respuesta es sí, ¿dónde tienes realmente puesta tu seguridad de salvación? ¿Crees realmente que Jesucristo aseguró un lugar para ti en la salvación? ¿O crees que depende de ti y de tu desempeño? Lo segundo que vamos a ver es este viaje cancelado, además, que viene como consecuencia del amor inigualable de Dios. La Biblia nos muestra que los seres humanos tienen solo dos destinos posibles cuando mueran: el cielo o el infierno. Entonces la muerte del Hijo no solo permite la entrada a la vida eterna, sino que además nos cancela el viaje de ir eternamente a ese otro lugar que llamamos infierno. A muchos no les gusta hablar o que otros hablen de este tema, pero independiente de lo que sintamos frente a este tema, el infierno es una clara realidad en la palabra de Dios y nadie puede negar eso. Por tanto, decir que no hay infierno sería decir que Dios es mentiroso y que sus escrituras son falsas porque Él habla de esto. Mira lo que dice Romanos, por ejemplo, capítulo 2, versos 7 y 8. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero a los que por egoísmo rechazan la verdad por aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. No encontramos en la Biblia a alguien que hable más del infierno que Jesús. ¿Sabías que el 13% de las enseñanzas de Jesús son acerca del infierno? Más de la mitad de sus parábolas incluso tienen que ver con el juicio de Dios hacia los pecadores.
Incluso de las 12 veces que aparece en la Biblia la antigua palabra que se traduce como infierno o fuego eterno, una vez de esas solamente no corresponde a Jesús. Las 11 veces son palabras de Jesús. Por ejemplo, en Marcos capítulo 9, versos 43 al 47, si tu mano te hace pecar, dice Jesús, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Hay dos características que podemos mencionar de este lugar llamado infierno. La primera es que sin duda alguna este será un lugar terrible. Al decir terrible lo digo asumiendo que ni siquiera estoy seguro que la palabra terrible puede describir lo que será este lugar. La Biblia nos describe el infierno como un lugar de oscuridad, un lago de fuego, un lugar de llanto, un crujir de dientes, un lugar de eterna separación de las bendiciones de Dios, una prisión, un lugar de tormento donde el gusano no muere jamás. Y frente a estas imágenes tan gráficas, siempre nos preguntamos, ¿debemos tomar estas descripciones como literales o son solo símbolos? Por varias razones que no tengo tiempo de explicarlas en esta serie, creo que se tratan de símbolos. Sin embargo, al decir esto, no estoy diciendo que esto es una buena noticia o esto es un alivio. No debemos pensar que porque son símbolos, el infierno deja de ser lugar terrible. Si estas imágenes entonces son símbolos, entonces debemos concluir que la realidad que representan estos símbolos son mucho peor que los símbolos mismos. Es muy probable que un pecador en el infierno prefiera literalmente un lago de fuego que la realidad que este lago de fuego representa como una realidad infinitamente peor. Por tanto, no sabemos con exactitud cómo será este lugar, pero lo que está claro es que será el peor lugar que jamás hemos conocido. La segunda característica de este lugar es que es eterno. Posiblemente este es el aspecto más aterrador del infierno, porque las personas pueden soportar las mayores agonías, los mayores sufrimientos, siempre y cuando sepan que va a terminar en algún momento. Pero el infierno, esta esperanza no existe, porque la Biblia nos enseña con toda claridad de que este es eterno. Mira Mateo 25, versos 46. Jesús dice, aquellos irán al castigo eterno, y por otro lado, los justos vivirán la vida eterna. Mira lo paradójico. La misma palabra que se usa para la vida eterna, se usa para el castigo eterno. El gran Jonathan Edwards, al predicar sobre Apocalipsis, dijo lo siguiente. Los hombres malvados de aquí en más desearán con todas sus fuerzas convertirse en nada y dejar de ser para poder escapar de la ira de Dios. Entonces el infierno es una eternidad frente a la ira de Dios, es un lugar de tormento del cual no hay escapatoria posible y no hay alivio. Al igual que tú y yo, como enemigos de Dios, debiéramos ir justamente a ese lugar terrible. Y es justo que ahí vayamos. Pero gracias al amor inigualable e inmerecido de Dios, nuestro viaje a ese lugar ha sido cancelado. Algunas veces he escuchado a ciertas personas decir que no se debe usar el infierno como un medio para motivar ni asustar, sino que solo se debe hacer con el amor, o bien con la gracia o la belleza de Dios. Pero creo que este amor inigualable de Dios en sus diversas manifestaciones debe motivarnos por completo, es un paquete completo que no se puede separar. Y el salvarnos del infierno es una de esas manifestaciones del amor. Todo el paquete de amor de Dios debe provocar este efecto de valorar el Evangelio cada uno de los días de nuestra vida y motivarnos a una vida de obediencia. Esto me parece que es lo que hace Jesús y los apóstoles hablar de esta realidad. Por ejemplo, en 2 de Pedro 3:11. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda siguiendo una conducta intachable?
Pedro nos dice que ya que el juicio de Dios es una realidad y provocará para los pecadores el destino que hemos visto, ¿no deberían entonces vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable? ¿Se dan cuenta cómo usa el infierno para esto? Jesús también lo utiliza. Mateo 5:22, yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulta a su hermano quedará sujeto al juicio del consejero y cualquier que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. ¿Has insultado a alguien en este último tiempo, en el colegio, en la universidad, en el trabajo? ¿Has maldecido o insultado a alguien por Facebook, quizás últimamente, o por Twitter? Jesús dice que el fuego eterno está esperando para quienes hacen este tipo de cosas. ¿Te das cuenta cómo Jesús utiliza esta imagen para hacernos cambiar y reaccionar? Muchas veces no reaccionamos al amor o la gracia para cambiar nuestro comportamiento. Muchas veces, a pesar de escuchar todas las palabras amorosas de Jesús, seguimos insultando a las personas. Entonces ahí la realidad del infierno aguarda a los que no se arrepientan para que con un golpe hacernos reaccionar. Él no quiere que simplemente estemos de acuerdo con el infierno y que digamos, ok, es bíblico, pero yo no voy ahí. Quiere que vivamos una vida como resultado de nuestra conciencia de la realidad de ese lugar. La gente muchas veces se paraliza cuando habla del infierno, entonces prefiere mejor no hablar de él para poder seguir con su vida. Pero este es el efecto que debe provocar realmente en nuestras vidas cuando estamos conscientes del infierno. ¿Evitas pensar a veces en el infierno? ¿Qué sientes cuando piensas en él? No podemos negar su realidad, debemos aceptarla y dejar que afecte profundamente nuestra vida de obediencia y de gratitud a Él por su amor por nosotros, al salvarnos de este lugar. Y finalmente, vemos que la tercera consecuencia maravillosa de este amor inigualable a entregar a su Hijo por nosotros es darnos una visa al verdadero hogar. Como dijimos, hay dos destinos posibles para toda persona en el mundo: el infierno o la vida eterna. ¿Cómo piensas que será la vida eterna? ¿Cómo piensas que será este lugar que llaman cielo? ¿Qué crees que lo hace tan fantástico? ¿Arpas, ángeles, nubes, túnicas, alitas que te darán o poder comer toda la comida que te gusta? Hay una canción popular que dice, el cielo es cuando estoy contigo. Sin duda alguna es una bendición estar con la persona que amamos, pero de la misma manera que no hay nada sobre esta tierra que pueda describir el infierno, no hay nada sobre esta tierra que pueda compararse con la maravilla que será la vida eterna. Porque ahí tendremos un gozo eterno que jamás hemos experimentado y será junto a Dios. El autor Lewis Smith dice lo siguiente: la gracia es el regalo de sentir seguridad de que el futuro e incluso nuestra muerte van a resultar más espléndidos de lo que nos atreveríamos a imaginar. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es la vida eterna? Primero, es un lugar. No es algo meramente espiritual que vamos a sentir de alguna manera, sino que es un lugar tangible, palpable, concreto. Jesús lo define como un lugar. En Juan 14, versos 1 al 4, dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Si me voy y se los preparo, vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Lo segundo, aparte de un lugar, es que Dios estará ahí. Además, Jesús lo describe como el hogar de su Padre, es decir, que nuestro Dios estará allí. Y esto es lo más maravilloso de todos. Apocalipsis 21 dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Habitaremos toda la eternidad junto a Dios y no hay nada más maravilloso que Dios mismo esté ahí. No hay nada que pueda ser más maravilloso un lugar que Dios habite en él, porque no hay nada más maravilloso en todo el universo que Él mismo. El Salmo 27:4 dice,
que una sola cosa le pido al Señor, dice el salmista. Y esto es lo único que persigo, habitar en su casa todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. David nos dice que su mayor anhelo es habitar en la casa del Señor para contemplar su hermosura. Y ese es el lugar que tú y yo tenemos asegurada una visa gracias a los méritos de Jesucristo. A lo mejor frente a las cosas de este mundo, frente a las cosas que te gustan, frente a tus hobbies, frente a las comidas, frente a los lugares que has visitado o te gustaría visitar, quizás no te suena tan atractivo. Pero cualquier cosa maravillosa que me puedas mencionar de este universo, Dios es maravillosamente superior a eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el creador de cualquier cosa de esas que tú puedas mencionar. Y no hay nada más maravilloso y grandioso que Dios mismo. Mientras por un lado, el horror más grande es el infierno, el lugar más maravilloso es la vida eterna porque Dios está ahí. Además, es eterno. Como vimos en el verso que leímos anteriormente, al igual que el horror del infierno es eterno, el cielo y la salvación y la vida eterna son eternas. Además, en este lugar, todo sufrimiento terminará. La continuación de Apocalipsis 21 dice: Él enjuagará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá lamento, no habrá dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Piensa en lo que el diablo o tu pecado te han quitado tan solo estas últimas horas. Piensa en el daño que el pecado de otras personas ha provocado en ti. O el daño que tú, por ejemplo, puedes haber provocado a los demás. Piensa en todo lo que tú te has perdido por causa de tus malas decisiones. En la inseguridad y temor que sentiste, por ejemplo, cuando te fue mal en esa prueba. Piensa en la tristeza que sentiste cuando terminaste esa relación. En la angustia que sentiste cuando tus papás estaban muy mal en su relación. O cuando estaban muy mal económicamente. Piensa en la preocupación que sentiste cuando te contaron que tenías esa enfermedad. O la enfermedad de ese ser querido. La buena noticia es que en el cielo todo eso se acabará. No habrá más conflictos, no habrá más baja autoestima, no hay más depresión, no hay más angustia, no hay más personas hablando a tus espaldas, no hay más bromas que te ofendan, no hay más esclavitud a la apariencia, no hay más tentación a ganar el aprecio de tus amigos, no hay más soledad, no hay más decepción, no hay más promesas no cumplidas, no hay más engaños de tu pareja, no hay más temor al fracaso, no hay más inseguridad del futuro, no hay más aburrimiento, no hay más falta de perdón, no hay más falta de sentido, no hay más insatisfacción. Todo eso se borrará para siempre. Nunca más conoceremos este tipo de cosas. Nunca conoceremos el significado y la profundidad de lo que esto significa hasta que lo experimentemos, obviamente, en alma y cuerpo cuando estemos ahí. Pero no hay duda que será el lugar más maravilloso que podemos imaginar y podemos entrar, y solamente gracias al amor inigualable de Dios a entregar a su Hijo por ti. ¿Cuánto más se agranda el amor inigualable de Dios? No solo nos reconcilió siendo sus enemigos, no solo entregó a su Hijo que amaba mucho para eso, sino que además aseguró para nosotros un futuro en el lugar más increíble que podemos imaginar, y no solo por un tiempo limitado, sino para siempre. ¿Cómo afecta tu verdad esta vida? ¿Cómo afecta lo que sientes? ¿Cómo cambia tu actitud cuando te levantas en la mañana para ir a trabajar o para ir a la universidad o al colegio? ¿Cómo afecta tu autoestima, tus inseguridades, tus conflictos con otros? ¿Cómo afectará la próxima vez que no te sientas feliz o crees que no hay razones suficientes para estar feliz? Quiero terminar contándoles algo muy especial para mí. Hace casi 2 años, más de 2 años, mi abuelo de 76 años, quien fue como un papá para mí, enfermó de un momento a otro. Lo llevamos a la clínica pensando que era algo al corazón, y cuando estaba ahí nos dijeron que tenía un cáncer al hígado y un cáncer al estómago. No tenía más que 2 semanas de vida. Recibí esta noticia como algo muy triste para mí, porque él fue realmente una persona muy especial para mí. Él cubrió muchas áreas insatisfechas de mi vida. Cuando supe esto dije que necesitaba hablar con él. A pesar de que había una larga fila de personas que querían conversar con él en la UCI de esa clínica, yo me abrí paso y dije, necesito tener una buena conversación con mi tata. Entré a él y le dije, tata, gracias por todo lo que siempre hiciste por mí. Gracias por todo el amor, por todo el cariño que no tenías la responsabilidad de darme. Y porque te amo, y en respuesta a ese gran amor que tú me has dado a mí, yo quiero decirte algo. Necesitas
entregar tu vida a Cristo. Jesucristo el Señor entregó su vida por amor por tus pecados. Dios mostró su amor por ti, por amor, entregando a su Hijo para perdonarte de tus pecados y para darte acceso a una vida eterna junto a Él. Él oró conmigo, entregó su vida al Señor y declaró su confianza en Jesucristo como Señor y Salvador. Y pude ver los efectos de esa entrega al ver sus conversaciones con mi abuela, al ver su actitud en esa siguiente semana. Un día, como 4 días después, él pidió a todos que salieran de la pieza y me dijo: estas semanas han sido las semanas más difíciles de mi vida, porque son las últimas semanas en las que voy a morir. Pero nunca en mi vida había tenido tanta paz en mi vida como en estas últimas semanas. Eso fue realmente maravilloso. Dios me dio el privilegio de durante 10 días orar, leer la Biblia, acompañarlo. Fue una oportunidad muy especial. Un día, él me dijo: por fin entiendo por qué eres pastor. Dice: Dios te ha usado para darme paz, para orar conmigo, para leerme la Biblia, para acompañarme en estos momentos muy difíciles. Era un día lunes, en la tarde, y justo antes de despedirme de él, como lo hacía todos los días mientras estaba en la clínica, le dije: Tata, quiero leerte una última cosa más. Y le leí acerca de Apocalipsis 21, de cómo este lugar maravilloso donde no habrá más llanto, no habrá más muerte, no habrá más dolor, y donde Dios habitará con él por toda la eternidad. Le dije: Tata, ese lugar será el que tú habites por toda la eternidad. Esa fue la última conversación que yo tuve con mi abuelo. Al día siguiente, en la madrugada, él falleció. Dios me dio el privilegio de que mi tata muriera con la imagen del cielo, pensando en el cielo, con la seguridad de la vida eterna, de lo que Jesucristo había hecho por él, de lo que Jesucristo había logrado por él y había asegurado para él. ¿Se dan cuenta cómo el amor inigualable de Dios, al rescatar a los pecadores, nos da una esperanza real y obra aún hasta los últimos días de nuestra vida, aún en medio de la muerte? ¿Se dan cuenta cómo el amor inigualable de Dios le da la esperanza certera a una persona que está al borde de su muerte para experimentar una paz que nunca antes había experimentado? Este es el lugar al que tenemos una visa asegurada todos nosotros que hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Mi deseo, mi oración, es que puedas experimentar, sentir, recibir el amor inigualable de Dios en cada una de las circunstancias de tu vida, por más difíciles que sean, en cada área de tu vida, en cada día de tu vida, frente a cualquier cosa que pueda suceder en tu vida, que experimentes el amor inigualable de Dios demostrado al rescatarte y reconciliarte con Él, aun cuando eras pecador, aun cuando eras enemigo de Él, mediante la muerte de su propio y amado Hijo, para asegurar tu entrada a ese maravilloso lugar donde habitarás con Él por toda la eternidad.